A Graciela Catalina Treviño Macías. Ella es directora técnica del organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua. Un gusto platicar con ella sobre los avances en el desarrollo del proyecto de la presa Puerta del Sol. ¿Qué tal, Graciela? Muy buenos días. Buenos días, Miriam. Un gusto saludarla, Graciela. Cuéntenos, por favor, ¿cómo va el desarrollo de este proyecto? ¿En qué fase, en qué etapa están actualmente? Muy bien, ahorita estamos en la parte de socialización del proyecto, dándolo a conocer, en qué consiste, cómo operaría el sistema de presas de aquí del río Sonora, para que la gente tenga la información sobre cómo es que va a funcionar el sistema, ¿no? Y cuál es la finalidad de este. Perfecto. Atendiendo esta parte de la socialización, ¿qué nos puede decir justamente sobre cómo se está llevando a cabo la socialización? ¿A cuántas personas se les ha llevado ya esta información y en dónde? Okay. Ahorita nosotros ya hicimos recorrido por las localidades del río Sonora. En semanas pasadas estuvimos propiamente en el municipio de Ures, que es donde se realizaría la obra, y también se visitaron los municipios aguas arriba, Babiácora, Banamichi, Huepac, y estamos platicando, ¿no?, con la población y también dándolo a conocer a través de medios, ¿no?, que esa sería la finalidad, que la mayor cantidad de personas puedan tener el acceso a la información de cómo va a funcionar el sistema. ¿Qué es lo que le dicen ustedes sobre cómo funcionaría pues el sistema de presas y sobre en qué consiste la obra, el proyecto? Okay. El proyecto consiste en hacer una nueva presa en la localidad Puerta del Sol, que pertenece al municipio de Ures. Esta presa contaría con una capacidad de almacenamiento de 128 millones de metros cúbicos. En el fondo de la cortina se tendría una obra de toma para uso agrícola y el desfogue de fondo, que es el que nos va a permitir estar transitando el cauce del río, no, o sea, que el río continúe por su cauce natural. Si bien la cortina se apoya sobre la roca firme que tenemos en el sitio de ahí de la boquilla de Puerta del Sol, lo que se pretende es continuar con la válvula abierta para que el río continúe con su tránsito y hacer las menos afectaciones posibles, ¿no?, al acuífero. Esto sería durante la temporada en que el Molinito pues no tiene almacenamiento. Molinito es una presa que es de control de avenidas y no debemos de mantenerla con almacenamiento permanente por encima de los 28 millones. Entonces, teniendo Molinito 28 millones de almacenamiento, es cuando nosotros empezaríamos a almacenar agua en Puerta del Sol. Y esta agua que se almacene se estaría igual descargando al río para el aprovechamiento del uso agrícola y posteriormente que llegue al Molinito de manera controlada. Ok. ¿Por qué se propone que se construya en Puerta del Sol y no en otro lugar? ¿Qué tiene este espacio que es ideal para el proyecto? Ok, bueno. Sobre el cauce del río Sonora se tienen dos estructuras, haz de cuenta, se ocupa que estén, por así decirlo, como dos cerros o dos estructuras geológicas que te formen una boquilla. La boquilla se refiere a un espacio relativamente angosto por donde pasa el río y nosotros podemos colocar la cortina de la presa. Esta configuración geológica, o sea, estas estructuras montañosas esta piedra que sale a la superficie están en Puerta del Sol y en Sinoquite. Ahí se nos forma esta boquilla que viene siendo este tramo relativamente angosto donde podemos poner la cortina y empezar a almacenar agua. De otra manera serían bordos que se pudieran poner y el almacenamiento sería muy poco o prácticamente nulo, ¿no? ¿A quiénes o a quiénes beneficia este proyecto? Beneficiaría, bueno, ya hay el volumen de aguas superficiales, ya están los volúmenes concesionados y beneficiaría a los agricultores, a las unidades de riego que tenemos en el municipio de Ures y Hermosillo y al uso público urbano de Hermosillo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las principales dudas que ustedes han recogido en esta fase en la que se encuentran, que es la de socialización? Me dice que ya se han reunido con pobladores, que ya les han compartido esto, pero del otro lado, ¿cuáles han sido esas principales inquietudes?
Bueno, de entrada, las primeras dudas era cuál era el alcance del proyecto, o sea, cuáles eran las obras que comprendían este sistema de presas. Entonces, en un inicio se hablaba de un acueducto que iba a salir de la presa Puerta del Sol y que iba a llegar hasta Hermosillo. Pues ese acueducto no existe como tal, sino que el agua transita por el río. Y sí, en el acueducto El Molinito, que es un acueducto existente, se va a instalar un cárcamo de rebombeo, 12 kilómetros de tubería para la planta potabilizadora norte, que es una planta que está ahorita en obra negra, por así decirlo, que no está terminada. Se terminaría esa planta y ya para distribuir el agua acá en Hermosillo. Entonces, número uno es, de las dudas, era el alcance del proyecto. Entonces, el alcance es la presa Puerta del Sol, se transita el agua por el río, acueducto y planta potabilizadora. Perfecto. Otra, y otra de las dudas son las afectaciones a las aguas subterráneas. Como política de operación sería mantener la válvula abierta, la válvula de desfogue abierta, para evitar reducir esa afectación al acuífero. Y por otro lado, el hecho de tener un almacenamiento en Puerta del Sol nos permite tener una estructura que va a estar también recargando el acuífero, ¿no? Entonces, es lo que les comentamos a la población, que si bien se corta el flujo del río, tenemos una descarga continua y permitimos también tener una recarga más constante que en condiciones actuales. Perfecto. Para hacer este proyecto, Graciela, se contó previamente con estudios, no sé si entre ellos pues los de impacto ambiental, ¿cómo es que se sustenta pues la viabilidad del proyecto? Muy bien. Iniciamos primero con los estudios hidrológicos, topografía del sitio, porque necesitamos saber pues la capacidad que pudiera llegar a tener de almacenamiento, y se hace un anteproyecto de la cortina. Para hacer el anteproyecto de la cortina se realizó estudios de geofísica y estudio de geotecnia. En el caso de la geotecnia se tiene un estudio de 2006 que está 500 metros aguas abajo del punto de interés de este proyecto que ya se definió, y se tiene también un estudio de geotecnia exactamente en el sitio donde se pretende hacer la cortina. Se requieren más estudios todavía de geotecnia en el sitio porque se alcanzó a hacer un barreno, hacen falta más barrenos, pero con esta información que se tiene de la geología del sitio se propone la geometría, ¿no? El dimensionamiento de la cortina, hasta dónde vamos a almacenar de manera normal, o sea, la capacidad de almacenamiento, hasta dónde se va a afectar la capacidad de control de las avenidas, el agua hasta dónde va a llegar, de qué tamaño va a ser la cortina, de qué tamaño es el vertedor, el desfogue. Ya con la información que tenemos podemos proponer de manera que va a haber muy pocos cambios en la estructura ya que se tenga el proyecto ejecutivo. Perfecto. Esta obra, ¿qué inversión se tiene prevista? ¿Con qué inversión pues y quiénes o de dónde va a venir ese recurso? El recurso se gestionó por parte del gobierno del estado ante la Comisión Nacional del Agua, ante la presidencia de México con la doctora Claudia, y se programa el recurso a través de Conagua. Entonces el ejecutor del recurso sería la Comisión Nacional del Agua, directamente acá en oficinas centrales. La inversión se ha modificado porque en un inicio que hablábamos de 7.500 millones, pues era considerando que se iba a hacer la presa Las Chivas y la presa de Sinoquipe, que ahorita ya quedaron fuera del alcance, porque son de control de avenidas y no de abastecimiento. Entonces sí se ha reducido la inversión. Se continúa trabajando todavía en definir los montos de inversión del acueducto y la terminación de la planta potabilizadora, pero pues sí sería menos de 7.500 millones, ¿no? Ok, nos dice, están en la etapa de socialización, ¿qué tanto falta pues o qué tanto más van a socializar y de ahí qué otras etapas siguen? Ok, bueno, se me pasó a decirte, sí, con adelante. esos estudios es que se elabora el manifiesto de impacto ambiental y ya el manifiesto de impacto ambiental se ingresa a Semarnat, ¿no? Que ahorita está en la etapa de evaluación y ese es otro camino que se está siguiendo para ver cuáles van a ser los requerimientos que se solicitarían por parte de Semarnat o en su caso el resolutivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría Semarnat para dar a conocer esto? Creo que tienen mínimo de 90 días a 180 días, o sea, ellos sí tienen un periodo amplio para poder evaluar el proyecto. Ok, lo están pues checando, ¿no? Como es parte del proceso, pues del procedimiento. Exactamente, ¿no? Ese proceso está corriendo su curso normal ahí en Semarnat.
Ujú. Y de acá, por parte de nosotros, al menos vamos a continuar el resto de octubre y posiblemente noviembre socializando hasta que veamos que las dudas acerca del proyecto ya estén resueltas, al menos la mayoría de ellas queden resueltas con la información que se ha estado entregando, y posterior a esa etapa de socialización seguiría la consulta pública, que también se está trabajando en ver cuál será la metodología que se siga para la consulta, ¿no? Todavía no se tiene definido. ¿La consulta correría a cargo de ustedes o del Instituto Estatal Electoral? Tengo entendido que sería a través del Instituto Estatal Electoral, Bien. porque nosotros como Conagua pues no tenemos las facultades, ¿no? Pero me imagino que se apoyarán o van a hacer sugerencias, o eso no se permitiría, por ejemplo, para el tema de la pregunta, ¿no? Todo sería básicamente con el IE. Yo creo que sí sería de manera coordinada, pero quien lo lleve a cabo como tal tendría que ser posiblemente el IE, o no sé si vaya a ser a través de otra dependencia, pero sí, lo más seguro es que sea a través del IE y nosotros nos coordinaríamos con ellos, pero que ellos lleven todo el procedimiento. Perfecto. Ahora, ¿la consulta se realizaría solamente en el río Sonora? Sí, sería solamente en el río Sonora. En el río Sonora, seguramente pues ahí más adelante nos darán información sobre esto. Y posterior, bueno, ya con la consulta, con los resultados, pues es lo que va a determinar entonces, Graciela, si se realiza o no el proyecto. Esa es la indicación, que lo que resulta de la consulta es lo que se haría. Si la consulta no es favorable para el proyecto no se ejecuta, y si sí es favorable, continuamos ya con el proceso de licitación o de propiamente hacer el contrato para que ya inicien proyecto ejecutivo y trabajos de sitio. Ahora vamos a plantear dos escenarios. Supongamos que el resultado, Graciela, es favorable. ¿Qué tanto tiempo tendrían para poder realizar la obra como tal? ¿En qué tanto tiempo ya quedaría listo la presa? Esta presa, que es de concreto compactado con rodillo, tiene más o menos un periodo de ejecución de entre 18 y 24 meses. Estaríamos hablando de un plazo de 2 años. Perfecto. ¿Y si el resultado fuese que no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿ahí ustedes qué harían? ¿Habrá otros proyectos que sustituyan a o simple y sencillamente pues no se hace nada? Pues fíjate que tendríamos que analizar esa opción B, si el recurso todavía lo pudiéramos aplicar en otras obras, porque si hay necesidad de otras obras en otras cuencas, entonces tendríamos ya que ver cómo sería esa gestión, ¿no?, del gobierno del estado, hacia dónde llevamos el recurso, si es que se queda aquí en Sonora, porque necesidades hay muchas. ¿Qué tan necesario considera, Graciela, es este proyecto de la presa Puerta del Sol? Okay. Aquí en el caso específico de Hermosillo, es una ciudad que está en crecimiento, donde estamos atravesando, ya tenemos más de 20 años, donde tanto las precipitaciones como los escurrimientos se han reducido, y sí es bien importante tratar de asegurar las fuentes de abastecimiento, en conjunto con mejorar la eficiencia de la red, ¿no? Pero si nosotros como Comisión Nacional del Agua lo que tenemos que enfocarnos es en asegurar que haya agua disponible para la población. Para todos los usos, pero en especial para el público urbano, ¿no? Y Hermosillo es de aquí de Sonora de las localidades que más ha sufrido por esa falta de agua en varios periodos, ¿no? Que ha atravesado. Muy bien, pues ahí está, Graciela, muy interesante lo que nos comparte esta mañana. Gracias por toda la información. Ojalá que nos permita en las próximas emisiones pues seguir en contacto para actualizar a la gente todos los detalles de este proyecto. Muchas gracias, Miriam, a la orden. Saludos, es Graciela Treviño Macías, ella es directora técnica del organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, que es la dependencia pues que tiene el proyecto pues como tal. Y